Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las historias detrás de nuestros actores y producciones favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, y de los que siempre hay mucho que decir, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo han leído bien en el título. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación a lo largo de los años. Ese vínculo especial que existe entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, ese magnetismo que demostraron en pantalla y que traspasó la ficción para muchos de nosotros. ¿Qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Es solo la magia de la actuación o hay algo más profundo? Prepárense porque hoy vamos a intentar descifrar ese secreto que tanto intriga. Antes de empezar con todo el jugo, no olviden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que aparece por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. La primera vez que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün compartieron pantalla, fue en la aclamada serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue electrizante. Podemos decirlo sin miedo a equivocarnos, esa pareja, esa dupla actoral, se convirtió en un fenómeno. Sus personajes Ömer Demir y Elif Denayse se ganaron el corazón de millones de espectadores en Turquía y en el extranjero. Pero, ¿qué hace que una pareja de actores funcione tan bien en pantalla? No es solo memorizar diálogos o seguir las indicaciones del director. Es una conexión, una complicidad que se percibe, que se siente. Y con Engin y Tuba, esa complicidad era palpable. La forma en que se miraban, la delicadeza en sus gestos, la manera en que transmitían la pasión, el dolor, la alegría y la vulnerabilidad de sus personajes, todo ello te hacía creer en su amor, en su historia, en cada uno de sus conflictos. Muchos fans, al ver esa entrega y esa química tan real, empezaron a preguntarse, ¿será que entre ellos hay algo más que una simple relación profesional? Esta pregunta se ha mantenido viva a lo largo de los años, alimentada por entrevistas donde ambos se han referido con mucho respeto y admiración mutua, por apariciones públicas donde se les ha visto interactuar con naturalidad, y por supuesto por la continua conexión que sus seguidores sienten hacia ellos como dúo. Engin Akyürek es conocido por ser un actor bastante reservado con su vida privada. Es un hombre que prefiere centrarse en su arte, en su trabajo, y rara vez se pronuncia sobre temas que no tengan que ver directamente con sus proyectos. Sin embargo, cuando se le ha preguntado sobre Tuba Büyüküstün, sus respuestas siempre han sido positivas, llenas de elogios y con un tono de profundo respeto. Ha hablado de ella como una colega excepcional, una profesional intachable y sobre todo, como una persona maravillosa. Por su parte, Tuba Büyüküstün, también una figura muy respetada y admirada, ha compartido sentimientos similares. Ha descrito a Engin como un actor talentoso, dedicado y con una sensibilidad única. Han expresado en varias ocasiones lo cómodo y fluido que era trabajar juntos, la facilidad para entenderse y complementarse en las escenas, lo cual es, sin duda, un ingrediente clave para crear personajes creíbles y relaciones amorosas en la ficción. Ahora, el secreto. ¿Cuál es ese secreto de su vínculo? Si bien no hay una declaración explícita de una relación romántica fuera de la pantalla, el secreto del que Engin Akyürek podría confesar, según el título, probablemente se refiera a la clave de su conexión artística y la profundidad de su amistad y respeto mutuo. Creo que el secreto reside en varios factores. Primero, el talento puro y la dedicación que ambos aportan a su oficio. Cuando dos actores de este calibre se unen, la magia sucede casi por sí sola. No se trata solo de actuar, se trata de vivir el personaje, de entender sus motivaciones, de sentir lo que sienten. Y Engin y Tuba lo hacen de una manera excepcional. Segundo, esa admiración profesional mutua. Cuando un actor admira el trabajo de su compañero, se genera una energía positiva que se refleja en cada escena. Se empujan mutuamente a dar lo mejor de sí, a explorar nuevas facetas de sus personajes. Y eso es precisamente lo que vimos en Kara para Aşk. Tercero, la profundidad de su amistad. Es muy probable que a lo largo de su experiencia trabajando juntos, hayan desarrollado un vínculo de amistad sincero. El respeto, la confianza y el entendimiento que se forjan en un set de grabación, especialmente en proyectos intensos y emocionalmente cargados, pueden dar lugar a amistades duraderas.
Y esa amistad, esa kamar. Adería, es lo que luego se traduce en esa conexión tan fuerte que percibimos en la pantalla. Engin Akyurek ha mencionado en alguna ocasión que la clave para que una pareja funcione en televisión es la confianza y la comunicación. Y es muy probable que él haya querido enfatizar precisamente eso. La confianza que se tienen como profesionales, la capacidad de comunicarse de forma efectiva dentro y fuera de escena, y esa admiración que va más allá de la pantalla. La forma en que ellos abordan la prensa y las preguntas sobre su relación también es muy reveladora. Siempre con elegancia, con respeto, sin alimentar rumores innecesarios, pero sin cerrar tampoco la puerta a la posibilidad de una conexión especial. Quizás el secreto que Engin confiesa es en realidad la honestidad y la transparencia con la que han manejado su relación profesional y su mutuo respeto, permitiendo que su talento hable por sí mismo y que la química en pantalla sea el resultado de un trabajo arduo y una conexión genuina. Podemos inferir que el vínculo del que Engin habla no es un secreto oscuro o escandaloso, sino más bien la revelación de cómo lograron esa química tan poderosa. Probablemente se trate de la sinergia creativa, de la comprensión de sus personajes a un nivel profundo, de la empatía mutua y de esa amistad sólida que les permitió construir una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Piensen en todas las escenas memorables que nos regalaron en Kara para Aşk. Los momentos de tensión, las declaraciones de amor apasionadas, los instantes de fragilidad, todo eso requería una conexión profunda y una comprensión tácita entre los actores. Y ellos, sin duda, la tenían. Además, es importante recordar que tanto Engin como Tuba son actores con una gran trayectoria y un profundo entendimiento de su profesión. Han sabido construir personajes complejos y creíbles, y en Kara para Aşk encontraron el uno en el otro a un compañero ideal para llevar esa historia de amor y justicia a otro nivel. El secreto que Engin Akyurek podría confesar, entonces, no es un chisme jugoso, sino la fórmula secreta de su éxito como pareja en pantalla. Es la combinación perfecta de talento individual, admiración mutua, profesionalismo y sobre todo, esa chispa inexplicable que surge cuando dos almas creativas se encuentran y se complementan a la perfección. Podríamos decir que el secreto es la dedicación a su arte, la pasión por contar historias y la habilidad para conectar a un nivel humano profundo con sus compañeros de reparto, en este caso, de una manera excepcionalmente profunda con Tuba Büyüküstün. Y esa es una confesión que todos sus seguidores, y amantes del buen cine y la televisión, aplaudiríamos. En resumen, el vínculo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es uno de esos tesoros que nos regala la televisión. Es la demostración de que cuando el talento, el respeto y la química se unen, el resultado es algo mágico. Lo que vemos en pantalla no es solo actuación, es una conexión real que se alimenta de la admiración mutua, la profesionalidad y muy probablemente una amistad sólida. El secreto, entonces, no es un misterio, sino la revelación de la receta perfecta para crear una pareja inolvidable en la ficción. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la increíble conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad y el profesionalismo? ¿Cuál fue su escena favorita de Kara para Aşk? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones y sus teorías abajo en la sección de comentarios. No olviden darle un gran like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus actores y series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.